Buenos Bueno, días. Buenos días. Buenos días. buenos días a todos. Pues comenzamos con esta tercera sesión de la Mesa de Educación y de Mercados Laborales. Para mí es un gustazo darles la bienvenida de nuevo. Ha sido una experiencia realmente, pues, de muchísimo aprendizaje, estas sesiones de trabajo, de mucho trabajo de parte de todos los equipos y de mucho agradecimiento con ustedes por darse el tiempo, por darnos sus mañanas, su experiencia, para poder construir esta hoja de ruta hacia lo que va a ser un documento de propuesta, de estrategia, de política pública, de propuestas de regulación, de modelo de gobernanza. Pues una de las mesas, quizá de las más comentadas a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer con el tema de educación? ¿Qué vamos a hacer con el tema de las capacidades? ¿Se van a perder trabajos o no? ¿Se van a transformar? Muchas preguntas alrededor de estos temas. Durante las últimas semanas hemos visto cómo el mundo se ha volcado en lo que se dice que es la palabra del año, que son dos: inteligencia artificial, y cómo se ha volcado los líderes del mundo al más alto nivel en hablar de este tema, en qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, cómo regularla. Vimos la orden ejecutiva de Biden, los líderes de G7 firmando el proceso de Hiroshima, vimos a 28 países firmar la declaración de Bletchley en Reino Unido, vimos en América Latina más de 20 países en la cumbre ministerial y de altas autoridades de América Latina y el Caribe firmando la declaración de Santiago. Y bueno, todo lo que ha pasado con OpenAI los últimos días. En fin, estamos viendo realmente una revolución alrededor del tema de inteligencia artificial y nosotros en México, la alianza fortaleciéndose gracias a ustedes. La alianza somos todos y se ha estado fortaleciendo mucho. Hemos tenido unas conclusiones de la mesa 1 y de la mesa 2 muy interesantes. Y esta tercera mesa, que lo que busca es ya enfocarnos en propuestas muy claras de política pública, propuestas de regulación y propuestas de modelo de gobernanza. Yo quiero agradecer. Ya no se escucha el audio. Y perdimos audio. No, ya no No se te- escucha. Y bueno, agradecer de manera muy especial a Gabriela Ramos. Se oye muy lejos. No te Muy estamos atenta. escuchando. Sí, no, a los demás sí, pero a ella no. Pero incluso creo que ella no nos está escuchando a nosotros tampoco. No, porque no nos responde, sigue hablando. Ajá. A lo mejor se reconecta la senadora. Es lo mejor, yo hace rato eso es lo que hice, como que se entrecortaba, me salí, me volví a meter y ya con eso. Sí, demos unos segundos, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Hola, Ernesto. Hola Ernesto, buenos días. Dicen que es la palabra mágica de los informáticos. Reset. Reset arregla todo. Son donde entendemos que la inteligencia artificial puede ser todo, pero no es todo. Buenas tardes. Vamos a comunicar a la senadora Lagunes a través de llamada. Muy bien.
¿Qué tal el frío? Bueno, en Ciudad de México, ¿verdad? Está bueno, hacen como 16 grados. Sí, sí, sí. Bueno, nuestros colegas de Yucatán no creo que la estén sufriendo. Creo que ahí ya me escuchan. Ya. Perfecto. Disculpa, no sé qué pasó. Creo que me conectó a unos audífonos o algo. Yo ya estaba muy inspirada hablando y creo que no me oyeron nada. Pero bueno, creo que lo que quiero decirles es muchas gracias. Esta es una mesa fundamental porque ya vamos a hablar concretamente de propuestas. Y quiero darle la palabra a Elena Estavillo de Centro I, quien nos ha acompañado a través con la UNESCO a documentar todo lo que cada uno de ustedes ha aportado en la mesa, en la sesión 1 y en la sesión 2, y va a darnos, bueno, una introducción a esta mesa con las conclusiones. Elena, ha sido realmente un placer coincidir en este espacio. Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo para la Alianza, para México, y que la UNESCO haya confiado en ti para documentar todo lo que está pasando. Bueno, habla mucho de quién eres, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bella introducción, senadora Lagunes. Me encanta otra vez tener también la oportunidad de colaborar y además haciendo una labor muy importante para México. Pues bienvenidos, bienvenidas a todas y además pues con un gran reconocimiento por estar participando en este trabajo que ha sido muy productivo. Gracias a la ANIA por esta convocatoria tan amplia, tan exitosa pues, de los grandes especialistas de nuestro país aportando en este tema. ANIA, por supuesto, ANIA es la senadora Alejandra Lagunes detrás de todo esto. Gracias también a la presencia del senador Gustavo Madero, que ha estado también aportando en todas las mesas. Importantísimo tener aquí la convocatoria y las puertas abiertas por parte del Senado. Aquí haciendo simplemente una pequeña recapitulación del proceso en el que estamos, pues me toca también dar bienvenida a nombre de UNESCO, porque es UNESCO quien me ha encargado de estar pues llevando a cabo esta labor de documentar todos los elementos que nos han estado dando para realizar la evaluación de las capacidades de nuestro país en inteligencia artificial. Y pues esto es un punto importantísimo, el saber dónde estamos, qué tenemos, qué nos hace falta, para entonces a partir de ahí poder trazar una hoja de ruta y hacer propuestas que vayan alineadas a ese diagnóstico. Aquí UNESCO está realizando esto en muchos países del mundo. Si no me equivoco, ahorita son 55. Una buena parte de estos países son de América Latina, lo que habla muy bien de nuestra región, ¿no? Que estamos muy comprometidos para seguir este camino de la inteligencia artificial ética, inteligencia artificial para el bien que impacte positivamente en nuestras vidas. Y en esta tercera ronda, como ya bien nos lo mencionó la senadora Lagunes, se trata de hacer propuestas. Ya las primeras dos rondas estuvimos hablando sobre el diagnóstico, de dónde estamos parados, y ahora sí queremos dirigirnos específicamente a hacer propuestas que tenemos que construir, que tenemos que mejorar. Y para ello, entonces, simplemente recordar algunos de los principales puntos que vimos en las últimas dos mesas. Durante las conversaciones en este tema de educación de mercados laborales, analizamos el papel clave que juegan el talento para el desarrollo y para lograr toda la potencialidad del ecosistema digital en México.
Y es que actualmente vemos que no solo basta con tener más personas graduadas, más personas capacitadas, sino que se necesita que ese talento está formado en habilidades STEM, habilidades digitales y ahora en inteligencia artificial para hacer frente a la demanda de especialistas que requiere el mercado. Y no es solo en el ámbito estrictamente tecnológico, sino visto de una manera transversal. La especialidad en temas digitales se requiere en todos los sectores económicos y sociales y por eso es tan importante este componente. Aún más allá, se destacó la necesidad de integrar la formación humanista y la enseñanza de la ética en la inteligencia artificial y en general en la formación tecnológica y STEM. Y aunque se han hecho esfuerzos y se siguen haciendo para la alfabetización digital, lo cierto es que no contamos todavía con el talento suficiente, con pensamiento crítico, habilidades éticas ahí estrechamente ligadas a la tecnología. Necesitamos entonces políticas públicas para impulsar este tipo de educación y al mismo tiempo la infraestructura y el equipamiento disponible, asequible y accesible. Necesitamos estos dos componentes. Existen distintas brechas en acceso al conocimiento en nuestro país, como la que se da entre zonas rurales y urbanas, que es todavía muy amplia, o la brecha de género en educación STEM, y este es especialmente en ciertas materias ligadas a la inteligencia artificial. Vemos ahí una brecha amplia que no vemos en otros aspectos de la educación en general, donde se han ido cerrando, pero sí quedan en ciertas ingenierías y especialidades tecnológicas ligadas con la inteligencia artificial, por lo que ahí necesitamos muchos esfuerzos. En general, existe un déficit en especialistas con formación técnica y tecnológica. Es decir, tenemos una brecha de género muy importante, pero además una brecha en lo general. Necesitamos satisfacer las demandas de la industria, pero también lo que requiere el desarrollo de nuestro país. Ligado a esto, se ha hablado en las mesas que en el acceso a contenidos de divulgación sobre inteligencia artificial todavía no son suficientes los esfuerzos cuando se trata del público en general, porque se sigue viendo como un área de especialidad y entonces existen pocos cursos gratuitos disponibles fácilmente para el público. Muchos de ellos están en inglés y remotamente pensaríamos en encontrar alguno en lenguas indígenas, que es tan importante. Ahora, también vemos que en Latinoamérica, México es el país que más invierte en investigación y desarrollo, y este es un punto importante. Pero al mismo tiempo el presupuesto público para este fin ha disminuido considerablemente en los últimos años. Observamos que sí existe una agenda digital educativa lanzada en 2020 por la Secretaría de Educación Pública que incluye el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías con el objetivo de garantizar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la población mexicana en general adquieran las competencias digitales que la sociedad del siglo XXI demanda. La misma agenda contempla otorgar a las maestras y los maestros una mejor formación y una constante actualización a partir de las herramientas digitales. No obstante, también lo que estamos observando es que esta agenda no se ha aterrizado ni materializado adecuadamente por distintas razones. Tampoco tenemos una estrategia que vincule la oferta educativa con las necesidades del mercado laboral actual y con el que está emergiendo por la transformación tecnológica y acusadamente por la transformación que se está dando rapidísima por el uso de la inteligencia artificial. Se abre un gran cuestionamiento aquí sobre las acciones que necesitamos para reentrenar, para actualizar a un gran número de trabajadores que requieren nuevas habilidades para convivir y para aprovechar la inteligencia artificial, para mantener y acrecentar este capital humano. Otro campo de acción muy necesario es la mejora de habilidades digitales en el sector público. Todo siempre con responsabilidad, con ética, diversidad, garantizando la inclusión, lo que requiere perspectiva de género, de derechos humanos y multiculturalidad.
Finalmente, cierro con un punto reiterado que ha sido la necesidad de establecer colaboración público-privada y la participación de la comunidad educativa y científica en el desarrollo de estrategias educativas hacia la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por esta introducción y por guiar la conversación en este sentido. Yo quisiera dejarle ya la palabra a Ernesto Ibarra, que va a moderar esta mesa. Ernesto, bueno, además de un gran compañero de trabajo de muchos años, es vicepresidente de la FIADI, fundador y presidente de la AMCID y Divera Cyberlaw ahora. Y con muchísimo gusto les queremos anunciar que vamos a tener en una semana un evento en el Senado con la Embajada de Reino Unido, que asignó a la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, al AMCID, el proyecto Artificial Intelligence Sandbox Regulatory in Mexico, con el fin de que actualicemos el documento hacia una estrategia de inteligencia artificial en México que se hizo en 2018 y explorar el diseño de un sandbox regulatorio de inteligencia artificial en México, como se ha sugerido por parte de ustedes en las mesas de debate del año. Así que estará liderando este proyecto Ernesto junto con la Embajada de Reino Unido. Felicidades, Ernesto, y muchísimas gracias por moderar esta mesa. Y un saludo muy especial al senador Madero, como siempre, igual a todos, pero senador, de verdad, muchas gracias por estar conectado y con tanto interés en este tema. Ernesto, la palabra es tuya. Muchas gracias, Ale. Agradezco pues la oportunidad nuevamente de poder dirigirme y participar como moderador de esta mesa y sobre todo pues la participación de todas y todos ustedes, que ya saben será sumamente valioso. Para avanzar un poco más rápido me voy a centrar directamente en recordar la dinámica para que podamos aprovechar los tiempos y las aportaciones de cada uno de ustedes. Entonces vamos a tener 3 bloques, estarán divididos en política pública, regulación de la inteligencia artificial y modelo de gobernanza de inteligencia artificial en el contexto de la Mesa de Educación y Mercados Laborales, aproximadamente 25 minutos cada uno de ellos, y les pido, por favor, ya sé que no es fácil, pero tratar de condensar su aportación en 60 segundos para que podamos ser pues muy ágiles y escuchar a todas y todos. Entonces, pues iniciamos. En este bloque sobre políticas públicas me gustaría escuchar aportes de ustedes en este contexto de la Mesa de Educación y Mercados Laborales. ¿Quién desea iniciar con la participación? Bueno, Ernesto, si te parece, Donaciano Domínguez de la Secretaría del Trabajo en el Servicio Nacional de Empleo. Adelante, por favor, Donaciano. Comentar, para la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo, queremos manifestar este gran compromiso y nuestro reconocimiento a la senadora y a todo el equipo que ha traído a la mesa este tema que es de vital importancia hoy día en los procesos de búsqueda de empleo, ¿no? Tener muy presente que en el rol que tenemos como servicio de empleo, uno de los grandes retos es facilitar la intermediación laboral y ampliar la cobertura de los servicios públicos de empleo para impulsar un emparejamiento adecuado entre las habilidades que se requieren en los puestos de trabajo y las que poseen los buscadores de empleo. Entonces, acá se ha avanzado ya con el portal del empleo desde hace varios años para ir incorporando estos componentes de inteligencia artificial que facilitan la intermediación laboral. Entonces, creo que acá hay un gran reto y que hoy nos pone de cara al proceso de relocalización de empresas y la necesidad de acercar talento de manera más eficiente, ¿no? Entonces, acá la necesidad de impulsar este componente de inteligencia artificial en el mercado laboral. Hasta ahí mi comentario, Ernesto. Gracias, Donaciano. Pasamos ahora con Saif, por favor, y después con el senador Gustavo Madero. Muchas gracias, Ernesto. Un gran placer estar aquí. Creo que es muy importante también pensar en políticas públicas sobre cómo ayudar a los especialistas, porque ahorita México tiene una gran fuga de cerebros
Y entonces creo que, por ejemplo, cuando estamos pensando en, a lo mejor es pedirles a las empresas que una parte de los nuevos empleos que están creando dentro del país sean relacionados con, para los especialistas, por ejemplo, de puestos de investigación, porque esos puestos, por ejemplo, usualmente se quedan dentro de Estados Unidos o Europa, y entonces hay una gran fuga de cerebros en donde los jóvenes que están estudiando ingenierías o están haciendo posgrados no están pudiendo encontrar trabajos en industria dentro del país. Entonces creo que podría ser importante tener también capacitaciones y promover políticas públicas en donde las empresas creen empleos relacionados con estos especialistas. Gracias. Gracias, Said. Adelante, senador, por favor. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días a todas y a todos. Yo creo que un principio que hay que velar y tutelar a la hora de diseñar políticas públicas en esta materia es el tema de la postura ante la irrupción de esta nueva tecnología. Hay dos posiciones, una la temerosa y proteccionista, y otra la promotora y audaz. Hay quien está asustado por el número de empleos que se van a perder, y otros que dicen que con el mismo número de empleos vamos a poder hacer muchas más cosas porque va a ser más productivo. Son dos visiones, dos posiciones, una más de temor, de protección, y otra más de arrojo y de promoción. Yo creo que en principio deberíamos optar por la última, adoptar esta tecnología apostándole a los beneficios, siempre cuidando los riesgos y las amenazas, pero como una postura secundaria. No, la postura inicial debe ser esto es bueno, esto va a ayudar, y vamos a ver cómo lograr que se adopte y se llegue a un mayor número de empresas y escuelas, institutos, para que pueda mejorar la competitividad del país. Es un comentario básicamente a nivel de la posición inicial. Gracias. Muchas gracias, senador. Adelante, por favor, Agustín. Pasamos contigo, Carmen, mientras Agustín puede activar su micrófono. Adelante. Buen día a todos, es un gusto saludarles nuevamente, y pues yo quisiera comentar respecto, pues ahorita que hemos visto pues las conclusiones de todas las aportaciones, se me hace muy interesante que se pueda considerar en estas políticas públicas precisamente cómo integramos lo que es la parte de la inteligencia artificial con el pensamiento crítico. Y en este sentido considero que los programas que se generen para esta alfabetización digital, que deben de ser desde la educación básica hasta la educación superior, estén orientados precisamente a que los estudiantes puedan adquirir esas habilidades para entender, utilizar e inclusive para cuestionar la inteligencia artificial e integrarlo con la parte del pensamiento crítico que nos permita fomentar esa capacidad de evaluar información, la toma de decisiones y ligarlo con la comprensión de las implicaciones éticas de la tecnología. O sea que esas reflexiones que estamos haciendo, si bien sabemos que hay cuestiones sobre la ética y la inteligencia artificial, nos regresan a tener que analizar esta ética en general de la tecnología. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Adelante, Agustín. Pasamos contigo, José Luis. Adelante, por favor. Muchas gracias. Adelante, Agustín, por favor. Sí, ya. Muchas gracias. Perdón, estaba en mute. Reforzando algunos de los comentarios adicionales, creo que el empleo no solo es el motor de la economía, pero también es el motor de los modelos educativos y de la formación. Pero actualmente sí hay una disasociación entre lo que se enseña y lo que necesitan las empresas. Y el problema de estos procesos de innovación, los que estamos viviendo hoy en día,
es que son tan acelerados que los modelos educativos de enseñanza tradicional no se pueden adaptar a la velocidad de la necesidad de los cambios de las empresas y del empleo. Entonces, reforzando uno de los comentarios al inicio, creo que el modelo de educación dual, que hoy lo vemos para profesiones técnicas, pero ese modelo de educación dual funciona muy bien para conectar lo que se enseña en las universidades o instituciones de educación superior con las necesidades de las empresas y que los jóvenes vayan desarrollando en la empresa también el talento que van a requerir a lo largo de toda la vida y transformar el modelo educativo de estas licenciaturas de 4 años a estos modelos de educación continua para toda la vida. Entonces, termino nada más con reforzar esta necesidad de conectar con el empleo y aprovechar algunos modelos que ya existen, como el de educación dual, para cerrar la brecha y conectar mejor la necesidad de las empresas con los modelos educativos y conectar y desarrollar las habilidades que necesitan las empresas para el futuro. Muchas gracias, Agustín. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Complementando también algo de lo que estaba diciendo Agustín, justamente en este balance de estos desafíos que nos trae la inteligencia artificial, creo que debemos ver esa parte de oportunidades, esa parte que obviamente midiendo los riesgos que pudiera haber, pero viéndolo como áreas de oportunidad, las hay muchas. Y una de ellas justamente es la formación de capacidades. Estoy hablando de algo que debe venir respaldado por una estrategia nacional obviamente consolidada a través de una política pública que nos permita llevar esas sinergias y evidentemente saber sacarle provecho. Creo que estamos en un momento donde hay que formar esos frentes desde todas las perspectivas, desde la académica, la industria, el gobierno, y creo que pues la estrategia nacional a nivel de inteligencia artificial nos va a hacer permitir justamente esa intersección que existe entre los mercados laborales, la academia, la educación y la política pública. Creo que estamos en ese momento y sacando el balance y viéndolo positivamente, podríamos lograr grandes cosas. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Vamos contigo, Abraham, por favor. Muchísimas gracias, Raúl Miranda, en nombre de Abraham Rodríguez, senador Ernesto, qué gusto. Solamente recordar que el estado de la inteligencia artificial actual se da por la aceleración y la velocidad de la tecnología. Los temas de ética y valores siempre han estado en México. Con estos dos principios, comento que hay muchos expertos de inteligencia artificial en nuestro país. Hay matemáticos, hay físicos, hay filósofos que nos pueden apoyar y que ya están capacitados en estos temas. Tenemos que focalizar los esfuerzos de políticas públicas, no empezando desde cero, sino en lo que ya ha existido en nuestro país, alta tecnología desde matemáticas, física y filosofía y ética, y sí se puede. Un ejemplo somos nosotros, somos un grupo de científicos mexicanos que hemos hecho nearshoring de manera muy exitosa, construyendo en México y vendiendo en todo el mundo. Entonces, ese es mi comentario, no empezar de cero, sino en que ya lo que ya existe. Muchas gracias, Abraham. Adelante, Irán, por favor. Claro que sí. Muchas gracias primeramente por esta invitación y por la continuidad a esta sesión. Y mi comentario va en el sentido de que esta educación es necesaria desde etapas tempranas, porque los chicos, los niños están recibiendo la exposición a las tecnologías desde edades muy tempranas. Se les da la tablet, el celular, y lo usan pues como ellos creen que puede ser mejor, ¿no? Para conectarse, para entrar a redes sociales, pero no se les está dando una educación de lo que pueden encontrar allí, de la distorsión que pueden encontrar incluso del mundo del cual están aprendiendo y se están formando para poder ellos interactuar posteriormente ya con este mundo. Entonces, o mi propuesta sería que a través de la Secretaría de Educación Pública se tomara alguna acción específica para modificar los planes de enseñanza a nivel primaria para que incluyeran ya el uso de tecnologías de la información
e incluso hablando un poco de la cuestión de inteligencia artificial y de sus capacidades, ¿no? Porque hay niños incluso que toman, por ejemplo, a ChatGPT como una compañía, como un acompañante, como una guía, en ocasiones hasta como un sustituto de sus compañeros o de sus amigos cuando los padres, por ejemplo, los dejan solos en casa. Entonces, por eso considero que es muy importante iniciar desde estos niveles para que ya conforme vayan creciendo, vayan teniendo una especialización, como ya se ha comentado en esta mesa, orientada a que puedan tener ellos un mejor empleo y mejores capacidades. Muchas gracias. Gracias, Hiram. Adelante, Víctor, por favor. Hola, buenos días a todos y siempre es un placer compartir con todos, todos los integrantes del ANIA, porque hay diferentes visiones, necesidades e intereses. Yo creo que efectivamente hay como dos niveles. Uno, el uso de la tecnología, que es lo que generalmente demandan las empresas, que se deben generar nuevas habilidades, pero el otro es el desarrollo de la tecnología, de la IA, y eso sí hay que apoyarlo. Y eso también, existen diversos grupos en México que trabajan sobre inteligencia artificial, no estamos partiendo de cero, con gran tradición. Y cuando hablamos de desarrollo también debe estar ligado a la investigación, porque si no, el desarrollo y la investigación de esta tecnología, que es muy importante, pues se lo estaríamos dejando a otros países. Estoy de acuerdo, la aplicación, la demanda del mercado laboral es el uso, pero es muy importante el desarrollo y la investigación. Y hay varios centros en la universidad, en las universidades hay varios grupos que lo están haciendo y sí se requiere un apoyo. Y eso quiero señalarlo para no solamente verlo desde solamente la aplicación, que es importante. Muchas gracias, Víctor. Adelante, por favor, Ana Cecilia. Gracias, Ernesto. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias a la senadora y a la Alianza por estos espacios tan importantes. Y coincido básicamente con los comentarios que se han mencionado previamente. Sin embargo, me gustaría complementar con algunos aspectos que creo que son necesarios. El primero, en términos de que todo lo que tiene que ver con infraestructura y acceso de la educación a tecnología. O sea, hoy sabemos que estamos muy dispares en las instituciones educativas con respecto a este tema y eso, por supuesto, sigue generando una brecha importante con respecto a las posibilidades que pueden tener los muchachos, los jóvenes que están estudiando y que pronto saldrán al mercado laboral, si no cuentan precisamente con esta, digamos, equilibrio y ya equidad en términos de acceso a tecnología y por lo tanto en capacitación. Y bueno, un elemento importantísimo en términos educativos, pues tiene que ver con la capacitación docente. La capacitación docente, o sea, necesitamos capacitar a los docentes para que sean buenos maestros, instructores de ahora la alfabetización digital que requieren los alumnos, pero además para que también a su vez puedan adoptar muchas de las tecnologías que pueden facilitar y promover de manera mucho más a lo mejor eficaz, lúdica, etcétera, los aprendizajes. Entonces, la capacitación docente como un segundo elemento dentro de mi aportación es fundamental. También el desarrollo de habilidades blandas, lo que tiene que ver con enseñar habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad, que hoy son básicas ya para lo que es esta era digital, que no viene en los próximos años. Ya llegó, ya nos alcanzó y estamos viviendo el futuro. Y finalmente, algo importante, adaptabilidad y aprendizaje continuo, no solamente para los chicos que hoy están en la escuela, sino hoy también para los adultos que requieren transformar sus habilidades que hasta hoy eran útiles y que requieren ahora, como lo mencioné antes, transformarlas para que puedan seguir siendo competitivos en el mercado laboral. Gracias, Ana Cecilia. Veo arriba la mano de Emiliano y después Jaime. Tenemos aún 4 minutos para cerrar este bloque, entonces vamos con ellos. Adelante. Gracias, Ernesto. Nada más recordar que pues, también hace falta mucha comunicación de lo que implica la inteligencia artificial, que la gente conozca exactamente qué hacen este tipo de herramientas. Nosotros en el instituto hemos hecho encuestas al respecto y pues hay un dato que me parece que es muy grave. Del 100% de los encuestados, 67% están diciendo que no saben qué es la inteligencia artificial.
Entonces, me parece que una de las políticas públicas que se tienen que desprender es de pues, concientización de la gente de cuáles son los alcances de la inteligencia artificial, cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial común y la inteligencia artificial inmersiva. Y en fin, digo, creo que sí hay una labor importante de parte del gobierno para que la gente conozca cómo puede cambiar la vida la inteligencia artificial y cuáles son sus alcances, ¿no? Que me parece que todavía hay poca difusión de la información. Gracias. Gracias, Emiliano. Adelante, Jaime, por favor. Gracias, antes que nada, buenos días, muchas gracias a todos quienes conforman la alianza y por la invitación. Intentaré no ser repetitivo, recordarán un poco que en la novela del doctor José Negrete, que en paz descanse, y por cierto uno de los precursores más que preparados sobre ciencias cognitivas e inteligencia artificial en México, de hecho fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, en la novela del doctor Negrete sobre inteligencia artificial aborda lo importante de la implementación contextualizada, ¿no? Cuando narra brevemente ahí la forma indiscriminada en que se comienzan a fabricar robots con anatomía antropomórfica, changos sintéticos, dice, en los inicios de la inteligencia robótica, ¿no? Porque se hace fuera del contexto de la región, ¿no? Sin un plan de introducción al mercado comercial o reemplazamiento ordenado de actividades productivas. Utilizando sus palabras en la novela, que no nos lleve la changada, ¿no? Hay que tomar las bases, no inventar el hilo negro, ya lo mencionaban, de políticas con esta nueva tecnología disruptiva. No es la primera que transforma ni será la última. Sin duda, una de las características que la diferencia es la velocidad de infiltración transversal, ¿no? Que en casi todas las actividades, lo cual nos demanda sobre todo agilidad, ¿no? En la toma de decisiones y adecuación de las políticas. Es decir, tomemos en cuenta esa característica y con más razón partamos de bases que han funcionado en materia de reconversión de competencias laborales y de preparación para la incorporación de personas al mercado de trabajo actual y nuevos mercados que han funcionado, ¿no? Y han funcionado porque involucran y se genera el compromiso con los actores de interés y al mismo tiempo son instrumentos base que han probado ser auditables tanto en operación como en presupuesto. Un mecanismo como el subprograma Bécate del programa de apoyo al empleo ya ha funcionado con reglas de operación públicas revisadas y autorizadas por Cámara de Diputados. Seguramente requiere ajustes, necesitará reactivarse y ampliarse, pero que se haga, ¿no? Apretemos las tuercas donde haya que apretar, pero una vez más parafraseando, hagamos camino al andar, ¿no? No hay que partir, al menos para el mercado laboral, de políticas desde cero, ¿no? Para incorporar la inteligencia artificial en las actividades económicas del país. Su programa y el programa en sí involucran al sector productivo de manera directa, ¿no? Son las empresas con las que se establecen los convenios y compromisos para reconvertir competencias para sus propios procesos productivos, ¿no? En esta ocasión sería con la inteligencia artificial de por medio, pero se hace de forma personalizada conforme a necesidades específicas y esto ya trae implícitamente una focalización por sector, por región. Seguramente habrá que fortalecer la inclusión, la equidad, acortando tiempos, ¿no? De evaluación de resultados y mejoras. Pero bueno, de esta forma, pues esta parte del desplazamiento que se puede dar en el trabajo, como se ha dicho, pues que no sea una cuestión de despedir al personal o no poder contratar por falta de competencias, sino modificar las capacidades de las personas trabajadoras en sitio, que sepan usar la inteligencia artificial a su favor, acorde a necesidades, hay que mantenerlos calificados, ¿no? Y fortalecer así también a las empresas. Se cierra, o al menos se frena, digamos, de esta manera orgánica las brechas que se están generando. Sí, aquí estoy, sí se escucha bien. Entonces, un poco el planteamiento es reconstruyamos sobre bases y construyamos las piezas normativas o procedimentales que falten, pero no comencemos de cero. Es cuanto por el momento. Jaime. Adelante, senadora, por favor.
Gracias. Yo no quisiera, bueno, que estoy de acuerdo, creo que tenemos que hacer modificaciones a los planes de estudio de manera urgente. Obviamente también los planes de estudio de los docentes, tenemos que entrar a las normales para capacitar a los maestros, que me parece que es fundamental en el tema de las habilidades digitales y más en tema de ya muy específicamente de inteligencia artificial. Y quisiera que no olvidemos el tema que para el desarrollo de la inteligencia artificial se necesita acceso a cómputo, y a cómputo, a supercómputo. Entonces, creo que una parte muy importante, y regresamos a un tema que aquí el senador y yo sabemos que es de repente muy doloroso, al tema presupuestal, pero sí los gobiernos tienen que invertirle en infraestructura para que los jóvenes, los que ya pudieran estar haciendo desarrollos, tengan el acceso a practicar, incluso a practicar, ¿no? Porque no es nada más de teoría, sino que también necesitan empezar a jugar con la tecnología, a hacer inteligencia artificial, y para esto se necesita acceso a la infraestructura y a cómputo pues, muy potente. Incluso, yo no sé si, y eso en el chat me lo pueden contestar, pero he tratado de investigar cuántas supercomputadoras hay en México y al parecer hay muy pocas. Hay al parecer 4 o 5 supercomputadoras, que realmente ya cuando estamos hablando de verdad de poder competir en los mercados laborales de desarrollo de inteligencia artificial, pues sí se necesita el acceso a este tipo de infraestructura. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, senadora. Adelante, José Luis, por favor. Senadora, me ganó el tema de infraestructura, pero justamente creo que es uno de los grandes áreas de oportunidad. Justamente en México, si queremos llegar a estos temas de inteligencia artificial, tenemos que cubrir esa gran necesidad del acceso al Internet simplemente. Sabemos que México es un mosaico de diferencias, a veces de desigualdades, y creo que ese es uno de los grandes retos. Pero complementando también, digo, hablando de lo que pudiera ser esta política pública, que implicaría la parte de mercados laborales, los aspectos éticos, la formación de capacidades, siempre apuntaría yo a lo que es esta estrategia nacional, en donde no podría faltar el tema de investigación. Creo que es uno de los temas cruciales que en México falta mucho en todos los sentidos, en todas las áreas del conocimiento, reforzar. Y creo que esta política pública en donde se consolide el tema de la investigación en inteligencia artificial debiera ser uno de los grandes, uno de los grandes temas, porque bueno, creo que nuestras redes de investigadores deben trabajar más consolidadamente y obviamente en inteligencia artificial, siendo un tema que ahorita es fundamental por lo mediático, creo que debería estar incluido. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Pues creo que es momento de pasar al siguiente bloque. No sé si alguien quisiera hacer una participación que dé pauta a ello. Iniciaríamos entonces el bloque de regulación de inteligencia artificial en el contexto de esta mesa de educación y mercados laborales. ¿Quién quiere iniciar en este bloque? Adelante, por favor, David. Muchas gracias, Ernesto. Primero que nada, saludo a la senadora Lagunes y a todo el equipo de ANIA, que nos permite poder aportar algo de lo que estamos realizando en diferentes lugares para ayudar a esta estrategia que José Luis tanto nos menciona en ese sentido al final. Yo lo que te diría es la regulación evidentemente tiene que estar asociada también a un tema estratégico, tiene que estar asociada también a un tema de política pública, tiene que estar asociado también a un tema de necesidades. Pero que es la parte más importante, y lo hemos discutido ya en las 2 sesiones anteriores de este grupo, es el tema de la ética. Yo creo que ahí en la parte de la regulación tenemos que cuidar muy bien la consideración de la ética alrededor de todo lo que se haga en este sentido. Y me refiero no solamente al contar con una estrategia muy sólida, sino una buena política pública, y no tampoco a unos grandes planes de estudio y a una participación de la sociedad civil, y que metamos todo este tipo de la industria participando directamente y demás. Yo creo que tiene que ver un trabajo que tenemos que hacer un trabajo de mucha cercanía con todos los diferentes actores que participan en esto. Yo creo que ahí está la clave del punto, y es algo que he descubierto en estas reuniones. Siempre hablamos como si todos estuviéramos
en el mismo foro, en el mismo ambiente. Y la realidad es que no es cierto. Hay caminos muy aislados. La industria, las empresas están trabajando ellos en inteligencia artificial y a veces nos enteramos simplemente pues, por rebote, porque tenemos algún conocido, porque sabemos que tienen sus áreas de investigación incluso que ni siquiera están en nuestro país, sino que están fuera y están trayendo hacia las empresas este tipo de cosas. La educación, en México tenemos educación pública, educación privada. La educación pública tenemos mucha cercanía por muchas razones con la educación pública, pero con la educación privada hay instituciones que no sabemos tampoco que están trabajando y cómo lo están trabajando. Pero hay asociaciones privadas también que están haciendo este tipo de cosas. Entonces, yo diría que este tema de la ética, si me permites, Ernesto, para terminar mi bloque, básicamente es hacer que participe todo el mundo, pero sobre todo con una visión muy concreta de hacia dónde queremos llevar. El objetivo quizás más importante es lograr que una tecnología hoy, el que llamamos disruptiva, aunque ya tenía tiempo trabajándose en diferentes lugares, permita que avancemos de una manera sólida y de una manera integrada por el bienestar finalmente de todo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, por ahí sería un poco mi comentario para ir hablando de la ética. Y evidentemente, yo creo que es muy importante que nosotros mismos seamos los primeros en desprendernos de todo lo que tenemos como prejuicios, vamos a llamarlo de esta manera, alrededor de las nuevas tecnologías. Y ahora estamos discutiendo inteligencia artificial. En muy poco tiempo vamos a estar discutiendo cómputo cuántico. Y entonces vamos a entrar en una discusión totalmente diferente también. Entonces, nada más para que lo pensemos por ese lado. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, David. Vamos contigo, Said. Muchas gracias, Ernesto. Y de nuevo, muchas gracias a la senadora Lagunes por la invitación. Unas cosas claves que creo que es importante regular es, por un lado, la cantidad de, por ejemplo, dependiendo de las nuevas tecnologías en inteligencia artificial que se involucren en los empleos, creo que es importante que los trabajadores puedan recibir capacitaciones sobre esas nuevas tecnologías y sobre cómo ellos pueden utilizar esas nuevas tecnologías en sus trabajos para que no pierdan sus trabajos. También creo que es importante, por ejemplo, si están creando nuevos empleos sobre diferentes áreas de inteligencia artificial, de nuevo, asegurar que alguna cantidad de esos empleos se pueda ir hacia los especialistas del país para combatir el problema de la fuga de cerebros. Gracias. Gracias, Said. Vamos contigo, Olivia Andrea. Buenos días, un gusto saludarlos, senadora Lagunes, Ernesto, un gusto saludar a todos. Bueno, suena un poco repetitivo, pero no se puede pensar desde mi punto de vista en regulación sin entender la perspectiva de los derechos humanos. Ayer mismo estaba leyendo un poco estos enfoques y estas críticas que se hacen al modelo europeo de cómo se aproxima a la regulación sobre IA, y creo que el tema de los derechos humanos debe ser el punto de partida para pensar en innovación, en mercado digital, en economía digital y en empleos. Y también un punto me parece muy relevante es la forma en la que los derechos laborales se tienen que adaptar al uso de la inteligencia artificial, y el caso ya lo tuvimos con el movimiento sindical en Hollywood, o sea, cómo hacemos que puedan existir películas hechas a partir del uso de inteligencia artificial, pero a la par generar pues un esquema de bienestar y de una contraprestación adecuada a partir, por ejemplo, del uso de imagen de algunos actores. Entender también que esto debe ir acompañado de la sensibilización a actores clave. Por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar con el Poder Judicial, esta resistencia que tienen las personas a pensar que los sistemas de inteligencia artificial pueden reemplazar a los jueces, cuando creo que estamos todavía un poco lejos de pensar en estos esquemas, ¿no? Entonces, me parece que la perspectiva, no importa si se habla desde la empresa, si se habla desde la sociedad civil o desde el Estado, desde la academia, tiene que ser una perspectiva de derechos humanos, porque justo cuando involucramos variables como la computación cuántica, como las neurociencias y el uso de inteligencia artificial, no puede haber otra lógica. O sea, si la lógica de regulación fuera, por ejemplo, a partir de eficiencia, mercado y empresa, el resultado podría ser muy complicado para los derechos de la gente. Entonces, no, desde mi punto de vista, no puede haber otra forma en la que se plantee la regulación, sino es que desde los derechos de la gente, desde la dignidad humana y desde colocar a la persona en el centro, y a partir de esto sí poder pensar en innovación y en mercado. Gracias.
Muchas gracias, Andrea. Adelante, por favor, Carmen. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Vuelvo a saludarles. Y pues lo que yo quisiera comentar en ese sentido, creo que este es el gran reto, este tema de la regulación en el sentido de que, pues mencionaba hace un momentito, Said, o sea, retomar esta parte de la necesidad de estos programas de formación continua enfocada a los trabajadores. Y en ese sentido, lo complejo es lo que se ha mencionado, que demandas cambiantes del mercado laboral. Entonces, ¿cómo podemos diseñar esta regulación que considere estos aspectos por un lado? Y creo que hay otra situación que torna un poco también compleja la situación, que es la necesidad de involucrar, ya se hablaba de los diferentes actores y esa importancia de las diferentes perspectivas, de involucrar a los sindicatos precisamente en esa elaboración y revisión de políticas que estén relacionadas con la implementación de estas tecnologías de inteligencia artificial en estos entornos laborales. Entonces, creo que el poder considerar todos estos elementos que estamos mencionando para alcanzar algo en el cual estas cuestiones de adaptación por un lado y de estos programas de formación continua que incluye a los trabajadores nos lleva también a considerar a estos actores importantes que son los sindicatos. Muchas gracias, Carmen. Vamos con Emilio, por favor, y después Víctor. Adelante. Gracias, Ernesto. Solo para puntualizar que es importante dividir los tipos de inteligencia artificial que existentes, ¿no? No todos tienen, y sí, con un foco siempre a los derechos humanos, es decir, no todas tienen los mismos impactos en derechos humanos, y creo que sí hay que hacer un balance entre regulación estricta para aquellas tecnologías que pueden impactar derechos humanos, y más flexible para aquellas tecnologías que difícilmente van a impactar derechos humanos. Es decir, tenemos que clasificar los tipos de inteligencia artificial. En OCDE se está haciendo, y supongo que en la OIT también, ¿no? Porque pues, se trata de impulsar aquellas tecnologías y la innovación en esas tecnologías que no afectan a los derechos humanos, y tener mucho más cuidado en aquellas tecnologías que pudieran tener un potencial efecto en derechos humanos. Gracias, Emiliano. Adelante, Víctor, por favor. Sí, bueno, yo creo que lo importante de cualquier tecnología debe ser lo humano, ¿no? O sea, debe ser para el beneficio de la humanidad, y que también de ahí se deriven, digamos, todas esas brechas que se van creando, y que sea, pues, de una manera que sea más democrática y para el beneficio del humano, en todos los sentidos. Yo por eso, y en ese sentido, queda muy bien en los derechos humanos y también los derechos laborales, porque toda tecnología debe ser para beneficio de la humanidad. Pero también otro factor que hay que tener en cuenta es el impacto ambiental. Toda actividad tiene un impacto ambiental. Aparentemente estamos hablando, tal vez, como que se diría que hay una tecnología que no tiene un impacto. Y debe también considerarse el impacto ambiental, porque también hay una gran contaminación en cuanto a las tecnologías y en cuanto a su uso. Entonces, la parte de la sustentabilidad considero que debe ser muy importante de tener en cuenta, sobre todo en las condiciones que actualmente estamos viviendo en emergencias ambientales. Gracias, Víctor. Adelante, José Luis. Ok, gracias. Mira, definitivamente el centrar el tema de la regulación en las personas es fundamental. Hablar de cómo esta irrupción tecnológica está transformando esta naturaleza en el trabajo, pero también cómo redefine los paradigmas educativos, pues evidentemente habla de una regulación equitativa. Importante el tema de impacto ambiental también. Yo hablaría de sostenibilidad. Y evidentemente, pues, de cómo este impacto, pues, la regulación, pues, establece y debe establecer
en esta política pública líneas claras en donde se proteja la privacidad de las personas, se garantice que la educación pues obviamente no vaya a tener mayores brechas como pudiera darse el caso, ¿no? Evidentemente también la transformación laboral y la protección de los trabajadores pues es fundamental, como lo han comentado. Para esto pues debe haber una fuerza laboral más adaptable. Ya se ha comentado esta parte de formación, de capacitación, actualización o reskilling, ¿no? Y de cómo se deben aprovechar las capacidades humanas o reaprovechar y cómo debemos reinventarnos en ese sentido. Evidentemente el tema de ética y responsabilidad social para la implementación de la inteligencia artificial es fundamental, en donde pues la claridad de los algoritmos, la transparencia de los mismos debiera estar fundamentada y ser mencionada en la parte de la política pública. Y la parte de colaboración internacional y estándares pues globales en cuanto a esta política pública, pero por supuesto a esta equidad regulatoria, pues debe ser parte de la cooperación internacional, pues para establecer estos estándares, esta colaboración que debiera haber entre los países y que finalmente pues esto nos va a llevar a que esta regulación sea el medio que vigile, que sea la guardia de la equidad, de la ética, de la seguridad, y que esto no nos vaya a llevar a abusos y que evidentemente veamos esa parte positiva que potencialice a favor de la sociedad a la inteligencia artificial. Gracias. Gracias, José Luis. Quisiera tomarme el atrevimiento a hacer un paréntesis de que si bien el bloque es sobre regulación, que no nos quedemos acotados en una visión estricta y formal de regulación como un instrumento normativo vinculante, sino que contemplen también esquemas alternativos, innovadores, como el soft law, las buenas prácticas, etcétera, para que no se sientan acotados tal vez por el título de este bloque. Paso ahora con Cristina y después con Ana Cecilia. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a todos por la invitación. Gracias, senadora Lagunes. Bueno, creo que uno de los temas que mencionas, Ernesto, es súper importante, tratar de buscar alternativas de que la regulación sea algo que nos preocupe, pero que no inhiba la innovación. Y hay muchos ejemplos de sandbox que se están haciendo en donde primero experimentan y luego regulan ya de manera más formal para poder no regular sobre lo que creemos que puede pasar y que eso nos limite a pensar en ideas innovadoras de cómo integrar la inteligencia artificial en los modelos educativos. Hay muchos países que ya lo están integrando de forma a nivel nacional, como Austria, que acaba para el próximo año ya van a tener en el sistema educativo público varios ejemplos que no solo están pasando en educación privada, como alguien mencionó hace un rato, ¿no? La idea de la incorporación de la inteligencia artificial siempre inicia en las escuelas privadas y ahora estamos viendo ejemplos internacionales de cuando lo integran al sector público, que desde luego no se compara totalmente con lo que tenemos en México, pero que podríamos aprender, como bien dijiste, de buenas prácticas de la innovación. Y bueno, tratar de pensar también en la parte de la regulación mucho enfocada en que a veces estamos pensando en la regulación cuando en la práctica ya nos sobrepasa. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los certificados de inteligencia artificial están siendo tomados en cuenta para los nuevos empleos laborales y a veces nos atoramos mucho en la parte regulatoria y estamos perdiendo una gran oportunidad de hacer grandes cosas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Adelante, por favor, Ana Cecilia. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera aportar a este tema de regulación 3 elementos que me parecen fundamentales. Uno que tiene que ver con la privacidad y la protección de datos, en donde es importante reforzar precisamente pues toda la protección de datos personales gestionados por sistemas de inteligencia artificial, obviamente alineándose con la hoy vigente Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Como un segundo elemento, me gustaría aportar sobre el uso ético de la inteligencia artificial, en donde se crea un código ético para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial que además incluya principios de no discriminación, de justicia y de respeto a los derechos humanos. Y como un tercer elemento, como parte de mi aportación, pues tiene que ver y un poco reforzando lo que acaba de decir mi compañera en términos de innovación y propiedad intelectual, la importancia de promover un marco que fomente la innovación, protegiendo al mismo tiempo la propiedad intelectual y también los derechos del autor en el ámbito de la inteligencia artificial.
Muchas gracias, Ana Cecilia. ¿Alguien más quiere aportar en este bloque de regulación? Mientras ello ocurre, adelante, don Asiano, por favor. Sí, Ernesto, muchas gracias. Yo quisiera poner un poco acá en la mesa en puntos, en términos de mercado laboral. Y si bien estamos hablando de estos altos procesos de tecnificación, de incorporación de inteligencia artificial, y de pronto parecería que hay que transformar el estudiantado que hoy está en el aula y el tema de su vinculación en empresas que pueden hacer uso de inteligencia artificial, no olvidar la caracterización que tiene nuestro propio mercado laboral. O sea, 80% de los puestos de trabajo que hoy se generan no tienen necesariamente que ver con estos altos puestos tecnificados y asociados a carreras STEM. Es un hecho que estamos hablando que en este proceso de relocalización habrá mucha necesidad de carreras técnicas, pero el mercado laboral no estará cambiando en los próximos días. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar en la implementación de inteligencia artificial para poner al servicio la tecnología de las personas que hoy están buscando trabajo y de las empresas que están buscando talento. En ese sentido, creo que hay un gran reto para el Estado mexicano, para las empresas, de avanzar en la preparación, en el desarrollo de capacidades técnicas de quien estamos operando esto. O sea, ¿qué estamos impulsando hoy desde la Secretaría del Trabajo? Que estos 2,800 personas que están a cargo del Servicio Público de Empleo en el país entiendan la utilidad que les puede dar la inteligencia artificial para apoyar a una persona a que haga mejor un currículum, para apoyar a una persona a que identifique lo que está pasando en el mercado laboral en lugares distintos de su residencia y que no se tienen que trasladar. Que no signifique que el buscador de empleo, la persona que está buscando trabajo, tenga que ser experto en el uso de habilidades digitales. Para eso tiene o debe contar con mecanismos de acompañamiento del Estado, de las instituciones para facilitar este acercamiento, ¿no? Un poco lo que hemos insistido es que el uso de la inteligencia artificial en las tareas de intermediación laboral tiene que facilitar el ampliar la cobertura de los servicios públicos de empleo, pero también incorporar este factor decisivo que impulse la inclusión laboral, donde podamos incorporar factores que puedan orientar la inclusión laboral de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores, y que entonces sí hagamos que la inteligencia esté al servicio de las personas, ¿no? Teniendo claro toda la necesidad de avanzar en la protección de datos y demás, creo que tenemos que construir mucho en lo que hoy tenemos y llevar buenas prácticas al momento, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de esperar un par de años en lo que logramos implementar una política de fondo para que tengamos una sociedad cada vez más capacitada, más preparada. Entonces creo que hay que seguir este camino como lo han dicho, pero creo que tenemos que avanzar con todos ustedes en la implementación de acciones muy concretas que expresen y pongan el uso de la inteligencia artificial al servicio de las personas. Muchas gracias, don Asiano. No sé si alguien más quisiera hacer una intervención última en este bloque, si no, para pasar al siguiente, pero vemos ahí que a veces nos quedamos con las ganas, pero bueno, si no hay, vamos entonces al tercer bloque que... Ernesto, perdóname que te interrumpa, pero levantó la mano Fernando Valenzuela. Adelante, por favor, Fernando. Gracias. Y perdón, buenos días a todas y todos. Es mi primera sesión, así que he estado más activo en el chat compartiendo algunas de las referencias, simplemente para poner sobre la mesa que tenemos un sistema de monitoreo de inteligencia artificial mundial que tiene una red de más de 1,500 expertos alrededor del mundo, de los cuales estamos tomando referencia para traer a México. Y bueno, estoy poniendo ahí algunas ideas, no quiero profundizar y robarme mucho tiempo, pero simplemente para decir que estamos realmente creando una red de personas globales, porque la gran mayoría de la inteligencia artificial está ocurriendo en los países desarrollados. Latinoamérica está muy por detrás y simplemente creo que tenemos que tener esa mirada para entonces ver cómo anticipamos y cómo aprendemos de lo que está pasando. Fernando, si me permites, y dado que han sido muy interesantes tus aportaciones, te invitaría a que continúes unos segundos, minutos más si deseas. Bueno, he estado compartiendo algunas cosas, hemos estado trabajando primeramente con el gobierno de Nuevo León, con la secretaria de Educación allá,
para hacer una propuesta de un sistema complementario a la educación media superior que estaría tocando más de 600,000 jóvenes. Creo que el sistema y las herramientas que tenemos hoy en educación con los sistemas existentes no nos permiten la velocidad, la escala y la pertinencia para esta transformación. Entonces lo que estamos pensando es en un sistema complementario que haga un diagnóstico socioemocional, que genere rutas alternativas, que desarrolle habilidades aceleradamente para cerrar la brecha digital. Tomamos el caso de Nuevo León por el tema de Tesla, la industria 4.0 y lo que estaba pasando. Ya tenemos un ecosistema y hay una gran relación entre los emprendedores que están hoy en educación con resolución de estos grandes problemas. Es decir, esto no es una compra de licencias o una compra de software o una formación docente en una sola herramienta, sino es un aprendizaje muy dinámico que tiene muchísimas alternativas, herramientas, riesgos y beneficios, y ese modelo es el que estamos implementando. Se está avanzando en varios países, en Chile, en Brasil, en Uruguay, y pues lo estamos trayendo a México y a partir de este modo. Muchas gracias por compartir esta información muy interesante, muy útil. Y bueno, entonces pasamos ahora al bloque número 3, donde hablaremos sobre gobernanza en el contexto de la Mesa de Educación y Mercado Laboral. Así que les pido por favor que levanten su mano. Recuerden que aproximadamente unos 60 segundos. Y claro, si amerita, pues unos segundos extra. Pero por favor, ¿quién desea empezar en este bloque? Pues pareciera que hemos agotado muchos puntos que se tocan, pero amerita. Nadie se anima. Si quieres yo, Ernesto. Adelante, por favor, José Luis. Estamos hablando ya del tema de gobernanza, ¿no? Y la importancia de un modelo de gobernanza. Lo comentaba hace rato la senadora, el tema del acceso al cómputo, del acceso a la infraestructura y que pues obviamente debe manejar pues el tema de la equidad de acceso, ¿no? Y como tal, pues cómo debiera ser esta propuesta de solución para ese modelo, pues que esté basada, pues obviamente en abarcar a todas las comunidades, no solamente a las grandes ciudades, sino también debiera cubrir a las partes urbanas. En la primera sesión de ANIA, justamente colegas de UNAM comentaban esas buenas prácticas que tienen y cómo llevan este acceso de temas de inteligencia artificial a zonas rurales, ¿no? No solamente a las zonas urbanas. Otro tema del modelo de gobernanza debiera ser la transparencia y responsabilidad como tal y cómo debiera ser. Estamos siendo pragmáticos, el deber ser de este modelo de gobernanza en la inteligencia artificial, en donde debiera exigirse esta transparencia en los algoritmos y cómo además, en caso de ser necesario corregirlos, debiera tenerse ese impulso, esa fuerza para lograrlos, o en su defecto, hasta de generar pues, sanciones, si fuera el caso, ¿no? La protección de la privacidad en las personas, en nuestro caso en el ámbito académico, pero debiera ser pues para toda la sociedad, es otro tema que debiéramos estar cubriendo. Obviamente en la parte laboral pues también existen una serie de condiciones que debería tener el modelo, desde el desplazamiento laboral y obviamente el cómo aprovechar y reforzar las capacidades de las personas a través de estos reentrenamientos, de estos nuevos perfiles y de cómo debiera ser para que no sean desplazados los trabajadores. Obviamente la discriminación algorítmica es otro tema en el cual justamente hablaba de imponer, de cómo un modelo de gobernanza debiera tener ese nivel de jerarquía para poder garantizar una transición justa entre esta formación de la inteligencia artificial y obviamente pues otros temas que tendrían que ver con la estandarización internacional y obviamente la rapidez ante estos grandes cambios tecnológicos que generan irrupción. Digo, esa sería mi aportación, Ernesto. Muchas gracias. Y aunado a lo que menciona, pues la NUYES tiene un gran rol en ese esquema de gobernanza del sector de las instituciones de educación superior. Así que no es por trasladarles mucha presión, José Luis, pero
Esperamos mucho trabajo de ustedes. Pasamos con Ana Cecilia y después con Andrea. Gracias, Ernesto. Pues coincido con lo que acaba de decir José Luis. Traigo un par de aportaciones que quisiera compartir con ustedes. La primera, pues el modelo de gobernanza tiene que tener una importante colaboración intersectorial en donde podamos establecer un cuerpo de gobernanza que incluya representantes de la educación, de la industria de gobierno y de grupos de la sociedad civil, lo que permitiría, pues sobre todo, asegurar que todas las partes interesadas tengan voz en la formulación de políticas y estrategias. Como un segundo elemento, también vería que tenga un enfoque importante en innovación y flexibilidad, en donde este modelo promueva precisamente estos temas y que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a los rápidos cambios que hoy estamos viviendo y que son evidentemente palpables, ¿no? Un tercer elemento que también considero importante, pues tiene que ver con la inclusión y el acceso equitativo, en donde aseguremos que este modelo busque que las políticas por sí mismas promuevan la inclusión y el acceso equitativo a la educación en inteligencia artificial para todos los sectores de la sociedad, ya sea aquellos que en un futuro formen parte del mercado laboral, pero además para todos aquellos que hoy forman parte del mercado laboral, ¿no? Y establecer, me parece también fundamental, alianzas con el sector privado y académico, con instituciones académicas en donde se pueda aprovechar precisamente la experiencia, los recursos y las innovaciones que cada uno de estos sectores van ejerciendo, ¿no? Y bueno, esta es mi aportación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana Cecilia. Adelante, por favor, Andrea. Muchas gracias, Ernest. Bueno, pues ya que se ha definido cómo debería ser un modelo de gobernanza en materia de inteligencia artificial, yo simplemente quisiera que se considerara pues el nuevo rol que deben jugar los estados-nación. Nosotros vimos una reducción del estado-nación durante todo el desarrollo tecnológico y la conformación de Internet. Hoy creo que hay preocupaciones reales de exigir al Estado-Nación un liderazgo, incluso en estos modelos de gobernanza y la forma de generar un acceso equitativo a las tecnologías, entender el fenómeno de países periféricos como meros países consumidores y el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho para garantizar la vida democrática dentro de los países. Retomando un poco el comentario que nos hacía la senadora Alejandra Lagunes sobre cuántos ordenadores cuánticos existen en México, también sumaría a esta interrogante la pregunta: ¿quién tiene estos ordenadores cuánticos? En Estados Unidos, ¿quién está desarrollando? Y en China, ¿quiénes están desarrollando estos ordenadores cuánticos? Cuando en muchos casos ni siquiera están en manos de las universidades públicas y están en las manos de algunas cuantas corporaciones. Finalmente cierro con el posicionamiento del grupo del G7 en la cumbre de Hiroshima, en entender una preocupación internacional sobre la manipulación de datos y la discriminación y el llamado que se hace al Estado-Nación para asumir el liderazgo, incluso en estos modelos de gobernanza, donde el Estado pues había hecho un poco a un lado, derivado de la propia ubicuidad de Internet, de cómo se diluyen las fronteras y cómo pasan o hay una simultaneidad de fenómenos que son complejos de entender para el derecho público. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Adelante, por favor, David. Sí, gracias, Ernesto. Mira, mi comentario tiene que ver efectivamente con un tema de darle un posicionamiento a este tema en términos institucionales. Institucionales me refiero a tener consejos que revisen perfectamente todo lo que está ocurriendo alrededor de esta tecnología y que estos consejos sean consejos plurales, que haya participación privada, que haya participación educativa, que haya participación estatal. En el tema de las telecomunicaciones, y solo me robo 10 segundos para mencionar esto, se creó el IFT, originalmente la COFETEL, después el IFT, como un órgano que iba a ayudar a la regulación y de alguna manera a la gobernanza de las telecomunicaciones, pero no lo hemos hecho en otros medios. Ahorita preguntaba la senadora Lagunes sobre supercómputo. No hay algo relacionado, por ejemplo, equivalente para la parte supercómputo, pero no lo tenemos tampoco para el desarrollo de software, que nunca se hizo realmente, pero no lo tenemos mucho menos para la inteligencia artificial. Entonces yo lo que diría es, la gobernabilidad tiene que ir acompañada de la participación realmente de consejos muy bien elaborados, muy bien determinados, para que se definan este tipo de cosas. Lo ideal, y déjame decirte, es que hubiera incluso una institución en este país que fuera la responsable de la tecnología, no solamente de la inteligencia artificial. Y entonces tendríamos muchas consideraciones
de gobernanza en infraestructura, en telecomunicaciones, en educación alrededor de la tecnología, en inteligencia artificial, etcétera. Entonces yo creo que sí tenemos que buscar una manera que exista un elemento que existe en otros países por ejemplo, de América Latina. Mencionaba Fernando Valenzuela hace un momento que hay cosas, Colombia tiene el ejemplo, Chile tiene el ejemplo, Brasil tiene el ejemplo. México no lo hemos hecho. En México incluso tuvimos una subsecretaría de comunicaciones y la desaparecimos. Duró año y medio y la quitamos. Yo creo que tenemos que volver a temas de este estilo para entender realmente que la gobernanza se da en un proceso institucional sólido, pero con la participación plural de todos los actores que están inmersos en este tema. Gracias. Muchas gracias, David. Adelante, por favor, Alejandro Pisanti. Muy buenos días, disculpen que me haya incorporado tarde a la sesión. ¿Se escucha bien? Sí, excelente. Yo veo con mucha preocupación que se transita rápidamente de gobernanza a gobierno, cuando la historia reciente en la tecnología, especialmente a partir de Internet, ha sido la opuesta. Transitar de un concepto de gobierno, de top-down, vertical, leyes, normas, a un concepto de gobernanza, como se ha descrito por otros participantes, multisectorial, muy participativa y sobre todo orientada a resolver un problema. Necesitamos recordar la frase en inglés, let form follow function. Dejemos que la forma siga a la función. ¿Qué es el problema que se quiere resolver o cuáles son los problemas que se quiere resolver? Y diseñar los mecanismos institucionales apropiados para ello. Parece que la idea de crear una gobernanza para toda la tecnología es muy riesgosa, entre otras cosas, porque vamos a acabar con rigideces donde necesitamos flexibilidad y con localismos, soberanismos, etcétera, que nos van a impedir el desarrollo. Precisamente la pregunta de dónde están las computadoras cuánticas nos dice qué está pasando en ese ámbito. Están en unos cuantos laboratorios del mundo que son capaces de alcanzar temperaturas de 1 grado Kelvin, temperaturas 1 grado arriba del cero absoluto, de manera sostenible, y además operar equipos electrónicos complejos y enormes dentro de ellos. México es glorioso que el año pasado se haya producido el primer condensado Bose-Einstein en la UNAM justamente, y eso está muchos pasos atrás de poder producir cómputo cuántico confiable. En ese sentido, también entonces regreso sobre el mensaje de Andrea. Yo estoy en desacuerdo con volver a la preeminencia del Estado-Nación. Necesitamos, desde luego, una reafirmación de ciertos valores nacionales, ciertas capacidades, ante todo nacionales, pero en un contexto global, múltiple, federado, en el cual además estamos sujetos a presiones de muy distintos bloques de países en enfoques tanto explícitos como implícitos, es decir, tanto la muy bonita ley de privacidad china como la realidad espantosa de la privacidad en China. Tiene la mejor ley y la peor práctica del mundo al mismo tiempo. Y para acercarnos a un modelo de gobernanza, precisamente entonces creo que debemos considerar tanto lo que sería un ámbito general para la inteligencia artificial con sus muy amplias variantes. Hay muchas de ellas que están en ejercicio desde hace muchos años en la investigación, por ejemplo, en química o en física, produciendo aproximaciones a nuevas moléculas, etcétera, de las que nadie se había preocupado hasta ahora. Y que no por tener una regulación más general resulte que empezamos a inhibir el crecimiento hasta donde sí lo tenemos. Creo que sería muy importante asomarnos a la regulación que ya existe en los distintos campos afectados por la inteligencia artificial y preguntarnos en ellos qué tan disruptivo es la introducción de la inteligencia artificial. Es decir, si ya tenemos una regulación para los dispositivos médicos y para las intervenciones médicas y la conducta en medicina, la regulación de inteligencia artificial podría expandirse ahí simplemente a cuáles son las novedades, qué tan disruptivas son como para necesitar algo completamente nuevo y qué tanto simplemente lo que ya sabemos de seguridad, de confiabilidad, repetitividad, etcétera, reproducibilidad, etcétera, de esos dispositivos va a ser alterado por la introducción de inteligencia artificial. Un esquema más federado, más bottom-up, que no solamente es bottom-up de abajo hacia arriba en el sentido de las personas, sino desde la naturaleza de los distintos ámbitos de los problemas. Y por último, quisiera tocar el tema con el que se cerró el bloque anterior, que es el de consumo de energía y sostenibilidad. Muy importante tener una línea base, esta va a ser una línea base dinámica, creciente, de cuál sería el consumo de energía
y cuál sería la huella ambiental de lo que se hace si se hiciera sin la tecnología que estamos utilizando, llámese inteligencia artificial o antes de ello internet o computación. Es decir, en qué medida lo que se está haciendo es nuevo, no se podría hacer más que con este consumo de energía, en qué medida lo que se hace hoy se hace con un mucho menor consumo de energía que el que se haría sin nuestras herramientas. Es decir, sí nos alarma muchísimo que el Internet consume 2%, los centros de datos consumen 2% de la energía del mundo, o generan 2% de la huella de carbono del mundo. Pero, ¿qué sería estar yendo a recoger videos de gatitos al Blockbuster en coche? ¿Cuál sería el impacto ambiental de enviar 1 millón de correos que hoy se envían por segundo, como correo electrónico, enviarlos por correo postal? Entonces tengamos una línea base bien calculada para y perdón, pues ahí sí, sale el profesor de termodinámica. Mi primera materia que impartí fue termodinámica y no he dejado de ser un apasionado de ella, para acordarnos de que todo cuesta energía, todo produce una entropía, y estemos seguros de que estamos midiendo siempre todo contra la línea base adecuada. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Cristina. Muchas gracias. Perdón que no prenda mi cámara, pero bueno, la participación que quiero hacer está muy enfocada a lo que acaba de decir Pisanty, relacionada con que no todo tiene que estar en el gobierno. En las secretarías, por ejemplo, que normalmente nosotros lo enfocaríamos como educación, porque tal vez eso puede inhibir a la innovación que estamos buscando y que queremos, sí queremos una regulación y sí queremos un aporte para toda la población, pero con cuidado a que esto no sea una limitante a que realmente se logre una expansión o una democratización de las habilidades para poder usar la inteligencia artificial. Viajando en varios países en Latinoamérica, por ejemplo, República Dominicana tiene un organismo que está enfocado a la inteligencia artificial en diferentes vertientes. Una de ellas es educación y es multisectorial, no solamente incluye al gobierno, sino también a la industria, a la academia, a todas las instituciones que tienen que contribuir a este desarrollo de competencias para poder utilizar la inteligencia artificial. Y ayer justamente en la mesa 1, en la tercera ronda de mesas de trabajo, se hablaba mucho de una política pública que tuviera en cuenta una creación de una institución que se enfocara sobre este tema, por lo grande que era tanto en protección de datos como en la búsqueda de un presupuesto para ejercer las actividades que se requieren de política pública, y otras actividades que lo que nosotros tenemos hoy en instituciones tal vez no sea suficiente. Entonces creo que buscar no solamente llevar la innovación en el desarrollo de habilidades digitales, en la ejecución, en la práctica real, sino también en la institución que podría llevar a cabo este tipo de gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Pues no hay más manos levantadas. No sé si alguien quiera hacer alguna aportación en este bloque. Y lo que les pediría, si están de acuerdo, es que tomemos este paréntesis mientras se animan, si es que alguien quiere, para abrir la cámara y tomar una foto que quede constancia de la participación de esta mesa. Así que por ahí les invito a que abran su cámara. Y nos van a apoyar con la captura de pantalla para que haga las veces de una fotografía. Entonces, a ver, vamos a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias por este Lo espacio. bueno de esta foto es que no necesitas esconder la panza mientras sonríes, que es un esfuerzo muy complicado. Así que, senadora, no sé si te parece bien. Pues, Creo que don Naciano quiere hablar también. Bueno, si hay alguien. Sí, don Naciano, por favor, Sí, adelante. muchas gracias. Creo que solo para cerrar en este último punto, me parece fundamental la construcción de alianzas institucionales acá en el Gobierno de México. Uno de los temas que consideramos fundamental y estamos avanzando es justo crear estos grandes acuerdos con los niveles de los distintos subsistemas de educación media superior y la superior, ¿no? ¿Qué buscamos? Que podamos lograr integrar una gran base de talento mexicano, porque hoy por hoy, y creo que todos lo sabemos, cuando hablamos de en dónde se están colocando las empresas, en dónde está moviéndose
tiene que ver con el hecho de en dónde está disponible el talento, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes temas es crear estas grandes alianzas, senadora, y que nos parece que es un tema fundamental para que los ministerios, trabajo, educación, economía, vayamos juntos para impulsar estos grandes proyectos de inversión. Y con ello también el poder avanzar como gobierno de México en la construcción de un gran observatorio laboral del mercado laboral mexicano. Hoy de pronto creo que tenemos que empezar a utilizar la inteligencia artificial desde este grupo para crear modelos predictivos y empecemos a identificar de manera muy puntual cuáles son las ocupaciones del futuro, a dónde tenemos que estar orientando la formación académica de los chavos que hoy están en la secundaria, no el que ya está en el nivel técnico. Hace unos días estaba en un foro de electromovilidad con un grupo de jóvenes que egresan en junio y les decíamos que hoy hay una tendencia muy fuerte a cambiar a la electromovilidad y un chavo preguntaba, oigan, si me estoy formando con un modelo de educación del 92 y hoy me dices que a partir del año siguiente se tiene que impulsar mucho la electromovilidad y dejar de lado los autos de combustión interna, ¿cuál es mi futuro, no? Entonces creo que tenemos que avanzar mucho, insisto, en reposicionar estos modelos predictivos de ocupaciones del futuro, de identificación de competencias, de identificación de talento y dar cada vez mejor orientación a nuestros futuros talentos que estarán acercándose al mercado laboral. Hasta ahí mi comentario. Muchísimas gracias y felicidades por este foro, senadora. Gracias, Donaciano. Adelante, por favor, Alejandro. Muchas gracias. Este punto se me hace muy importante. Creo que merece una reflexión profunda y extensa, no necesariamente en este foro, porque es también de mucho más amplio alcance. Está de moda desde hace varios años decir que, espantarnos con el petate del muerto, de que dentro de 5 años 60% de los trabajos van a estar siendo hechos por personas que no estudiaron para eso. De hecho, hace muchos años que esto sucede. Hay algunos de los trabajos ejemplares son trabajos como el de influencer, que no me parece necesariamente un trabajo, pero pues ahí está, mucha gente vive de él, youtuber, booktuber, etcétera, muchísima gente vive de eso sin haber estudiado para eso, pero también muchísima gente vive de muchas otras cosas para las que no estudió, los community managers, por ejemplo, que es otra de las que se ponen como ejemplo, pero hay muchísimas más fuera de este ámbito, y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo mismo va a pasar para dentro de 5 años o dentro de 20. La flexibilidad y la adaptabilidad para el trabajo profesional, para adaptarnos a distintos escenarios de trabajo profesional, viene de una combinación de hard skills y soft skills, viene de una combinación, en el caso, por ejemplo, de las ingenierías, las ciencias exactas, todos los ámbitos a nuestro alrededor, y lo mismo naturales, viene de una formación básica muy sólida y muy robusta en matemáticas, en física, en algunos ámbitos en físico-química, en otros en física, etcétera, en otros en aspectos fundamentales de la biología, y junto con la adaptabilidad y la flexibilidad que son aptitudes personales. Entonces debemos reenfocar también nuestro abordaje a la educación en este sentido, a romper con el modelo de tanto de sobreespecialización como el de brincarnos los fundamentos básicos de las profesiones, y esto desde luego incide desde la educación básica y media superior. Muchas gracias, doctor Pisanti. Y pues ahora sí, dejamos el micrófono contigo. Creo que Fernando Valenzuela también quería hablar. Muy rápido, nada más para traer a la mesa el tema de los gastos en educación en México, ¿no? Es decir, el cambio porcentual por estudiante en primaria y secundaria entre 2010 y 2019 es exactamente el mismo monto. Países como Chile lo han crecido 51%, la República de Eslovaquia 38%, países como Islandia 33%, Italia la República Checa 38%. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo en 2010, cuando lo que ha cambiado entre 2010 y 2019 es brutal y no se refleja en presupuesto. Adelante, Abraham, por favor. Muchas gracias. Definitivamente tomando también como experiencia los países nórdicos, específicamente Finlandia, y de la mano de las iniciativas que se han corrido desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, realmente en el tema de educación y cuando se habla acerca del gasto en profesionalización,
Es decir, el Estado de Jalisco, por ejemplo, lleva 1,000 millones de pesos erogados en temas de profesionalización y de diferentes tipos de diplomados, maestrías, inclusive apoyos a proyectos de investigación. Es decir, se gasta definitivamente en el sector público, se invierte en tema de profesionalización. Pero también haría mucho sentido, tomando estas experiencias, ¿no? Como el proyecto Cognimate del MIT, habla acerca de cómo enseñar programación, sí, pero desde una perspectiva pues muy lúdica y sobre todo más orientada a entender el flujo de un algoritmo. Ese proyecto es realmente muy atractivo, todavía está en vigencia y está de libre uso para digamos, quien tenga interés. Se propone para el sistema K12, ¿no? Que es toda esta educación básica y hasta media superior, hasta bachillerato. En México sería el equivalente. Y al mismo tiempo también se ha visto el resultado en estos países nórdicos, específicamente, como comentaba, en Finlandia, se ha visto cuál es el efecto de incentivar a los niños, ¿no? En una etapa temprana, a que entiendan este proceso cognitivo de cómo funciona un modelo algorítmico. Esa parte también haría mucho sentido considerarla dentro de la estructura de gobernanza del sector educativo del país, conectándolo a, ok, cómo se puede llevar entonces hacia una profesionalización temprana, ¿no? Un entendimiento mejor de cuál es el perfil que se requiere para este tipo de profesión en tecnología, y sobre todo que tomemos un poco el ejemplo de todo lo que se ha invertido en el país para mejorar a los gerentes de la innovación, a los gerentes de la tecnología, pero en ese sentido, realmente un ingeniero químico o un ingeniero industrial o inclusive un pintor, ¿no? Alguien que esté enfocado en arte, puede aportar muchísimo al sector de inteligencia artificial, porque sí se requiere de diferentes áreas de conocimiento que no solo tengan, digamos, el conocimiento matemático, estadístico o de cómputo. Gracias, Abraham. Víctor Lagunes, vi que tenía la mano arriba, no sé si todavía... Sí, Hola adelante. Ernesto, muchas gracias. Creo que sumado a lo que se ha dicho, y tal vez estoy siendo un poco repetitivo, pero los acontecimientos de la última semana, digo, a mí sí me movieron, ¿no? Y estoy hablando específicamente de lo que vimos en la salida y el regreso de Sam a OpenAI, y lejos de ser una buena novela para leer, es realmente crítico entender cómo está balanceado el poder en algunas personas del desarrollo futuro de la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Estamos hablando de una empresa que de cero se fue a una valoración de 90 billones y que estábamos pensando que iba a desaparecer en una semana, ¿no? Y eso no solo te da un contexto empresarial, corporativo, de valoración o de burbujas, ¿no? De valoración, sino también dónde está ubicado el power, ¿no? El poder corporativo y también la información de todos nosotros, ¿no? Eso es como que la contraparte. Y me hizo reflexionar en cómo podemos como país realmente mitigar un poco de los riesgos que pudieran pasar, ¿no? Cuando empieza a suceder, o que van a pasar cuando empieza a suceder esta gran consolidación en materia tecnológica en las grandes empresas, ¿no? Porque si bien yo creo que sí va a haber una polinización y gran emprendimiento y mucha innovación alrededor, sí va a haber gran consolidación en las Big Five, ¿no? O Big Four o Big Seven, como depende a qué empresas consideres. Y ahí como país, yo creo que recalcar la importancia de una regulación hacia la privacidad, hacia la protección de datos, hacia la protección del usuario, ¿no? Y todo lo que conlleva. O sea, eso es como que un poquito la historia con la que me quedo después de toda esta sacudida, de qué estamos haciendo como país para realmente proteger un poco la soberanía del dato, la soberanía del tráfico de estos datos, etcétera. Y bueno, si bien es una gran pirámide que viene desde investigación, desarrollo, hasta la parte de innovación, sí el corazón lo veo como cómo el gobierno o la función pública o la legislación nos puede proteger como usuarios. Y eso es lo que sí quiero dejar recalcado. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Víctor. Vemos también la mano arriba de Donaciano. Adelante, y después Alejandro Pizanti. No, perdóname, creo que no la bajé. Ah, Perdón.
Adelante. Igual por mi favor. caso. Bueno, pues muy bien. Creo que hemos atendido ya todas las manitas arriba. Entonces, pues ha sido una discusión muy enriquecedora estos 3 bloques con una perspectiva muy diversa de cada uno de ustedes, sus perfiles, sus experiencias. Entonces, pues paso el micrófono con la senadora Lagunes para que haga este mensaje de cierre y pues agradezco mucho la interesante y útil participación de todas y todos. Gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos. Y yo me quedo con, de nuevo, con grandes aportaciones de todos. Creo que el tema de gobernanza va a ser fundamental y un poco retomando lo que decía Pisante, lo que decía Donaciano, creo que sí, y lo que decía Cristina por ahí, ¿no? Sí hay que pensar muy diferente. Creo que estamos enfrentándonos realmente a un cambio de paradigma que si bien no va a ser en los próximos días, sí va a ser necesario para poder insertar a México en esta nueva economía, en este nuevo paradigma mundial. Creo que tenemos que pensar de manera muy diferente en cómo hacemos hoy política pública, en cómo hacemos hoy regulación, en cómo hacemos y quién gobierna todo esto, ¿no? Y creo que algo muy importante sí es el tema de quién. O sea, y yo sí me quedo pensando en que quizá debiera ser una entidad autónoma, reguladora, pero completamente diferente a lo que hoy tenemos. Mencionaban por ahí el IFT, que me parece que son grandes reguladores, pero son muy especializados. Creo que en el tema de inteligencia artificial necesitamos un organismo sí autónomo, pero multidisciplinario. O sea, que por ahí decía también Donaciano, ¿no? O sea, el tema de colaboración. Este tema es completamente transversal. La estrategia digital nacional, cuando en el sexenio pasado funcionó porque estaba en presidencia y tenía injerencia transversal. Pienso que obviamente esto es completamente diferente. Sí estoy pensando en un organismo quizá autónomo, multidisciplinario, donde algo como lo que estamos haciendo en la alianza pueda tener, imagínense esto como un modelo de gobernanza, ¿no? Que tenga participación multisectorial, incluidos expertos en tecnología, defensores de derechos humanos, académicos, investigadores, representantes de sociedad civil, que pueda tener, que puedan hacer procesos de supervisión. Estoy pensando en que puedan hacer auditorías regulares a los desarrolladores, sobre todo aquellos desarrollos que tienen un alto impacto como en los sistemas de salud, temas de seguridad o de justicia, que se puedan identificar sesgos, errores, falta de transparencia, que tengan injerencia en una regulación totalmente flexible. O sea, creo que aquí también de nuevo regresamos a qué regulamos. Es que necesitamos una regulación completamente flexible. Entonces también este organismo podría tener injerencia en una regulación flexible, mecanismos de denuncia ciudadana, un tema de transparencia activa, de acceso a la información, o sea, que sí pueda solicitar información detallada sobre los sistemas de inteligencia artificial y su funcionamiento, que evalúe y clasifique según los riesgos. Y obviamente esto ya no es regional, necesita estar conectado con un tema internacional y global. O sea, estamos hablando de una gobernanza local, pues no, ya no es nada más una gobernanza local, sino que es una gobernanza global. Entonces necesitamos cooperación técnica, transferencia de conocimiento. Estoy viendo en el chat, de verdad es impresionante lo que podríamos estar aprendiendo de lo que ya están haciendo no solamente otros estados de la República, sino otros países. Está revisando la regulación, por ejemplo, un sandbox o un laboratorio que facilite el acceso a poder de cómputo, un policy lab, un laboratorio de política que esté codiseñando guías y lineamientos junto con el gobierno, que pueda, y esto estoy hablando a nivel global, ¿no? Estudios de caso y documentar, que poder detonar programas de innovación y emprendimiento con recursos no solamente locales, sino internacionales, articular el acceso a capital de riesgo y bueno, obviamente el desarrollo de capacidades tendría que pasar por aquí. Que no es, de nuevo creo que regresando a lo que decía Pisanti, lo que decían varios, no solamente es formar talento muy especializado, sino que estar formando capacidades en o sea, en toda la línea de vida. Y porque estamos hablando hoy de inteligencia artificial, pero realmente vienen tecnologías emergentes, ¿no? Tenemos que pensar en tecnologías emergentes. Y creo que
este tipo de organizaciones debería de estar financiada incluso por banca de desarrollo, o asociaciones público-privadas. O sea, sí creo que debemos empezar a pensar en modelos de gobernanza y de regulación y de política pública que salgan de la caja, que sean mucho más fluidas y flexibles y que no solamente sean locales, sino que sean globales. Y yo con esto cerraría, si nadie tiene más comentarios, con esta mesa, agradeciéndoles a todos ustedes por su tiempo, su experiencia, como decía Ernesto, desde diferentes espacios, desde diferentes cachuchas, pero creo que lo que nos une es que somos todos mexicanos y el interés porque México y que cada uno de nosotros aprovechemos esta tecnología al máximo. Así que muchísimas gracias, y siendo las 9:13, terminamos con esta sesión. Gracias, Ernesto, por guiar esta conversación, y felicidades, que ya vi por ahí el tuit de la Embajada de Reino Unido, que anuncia que se va a hacer esta actualización de la estrategia de inteligencia artificial. Así que la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial estará participando en esta actualización, y gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias, excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Buen día. Gracias a todos. Saludos. Adiós a todos. Saludos. Hasta luego. Abrazo. Gracias.